De la Biblia, leemos que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo es esto? Libre, feliz y Señor de todo lo creado. Pero al caer Adán y Eva, amados hermanos, en pecado, la maldad comenzó a llenar toda la tierra. Caín mata a su hermano Abel y el más fuerte hace su esclavo al más débil. A través de la historia, hermanos, de la humanidad, muchos hombres incluso han dado sus vidas en búsqueda de la tan deseada libertad. En casi todos los países, hermanos, tienen héroes que lucharon por la independencia de su país en especial. Si habláramos, por ejemplo, de México, nosotros hablaríamos quizás de Miguel Hidalgo y Costilla, hablaríamos de Vicente Guerrero, hablaríamos de José María Morelos y Pavón. En los Estados Unidos, Chris, hablaríamos de los fundadores de esta gran nación, como George Washington, como Benjamin Franklin, como John Adams, como James Madison, como Thomas Jefferson, y más tarde, amados hermanos, Abraham Lincoln, y mucho más cerca de nuestra era, Martin Luther King Jr. Sin embargo, amado hermano, sorpréndase porque en pleno siglo XXI sigue el hombre siendo esclavo. Pero hoy, amado hermano, tengo buenas nuevas para ustedes y para todos los que estén, hermanos, escuchando este sencillo y corto pensamiento. Hace poco más de 2000 años vivió un hombre que se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Él murió para darnos la verdadera libertad. Y en 3 pasos, hermano, o en 4 pensamientos cortos, les quiero compartir, amado hermano, el pensamiento que hoy he titulado La verdadera libertad. Varios cientos años antes de que el Señor Jesús hiciera su aparición en la tierra, vivió un hombre, amado hermano, que fue escogido por Dios. Y este hombre se llamaba Isaías, uno de los gigantes del Antiguo Testamento. Y este hombre, amados hermanos, escribió siendo inspirado por el Espíritu de Dios, el mismo que declara y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y cuando yo leía estas palabras, hermanos, yo me emocionaba porque les decía cientos de años, algunos miles de años, hermanos, después de que el profeta Elías habló estas palabras, el Señor Jesús las estaba usando, Raquel, como una introducción a la gente. Si se recuerdan, hermanos, Jesús tenía problema con la gente de tal manera que no lo aceptaron como el Mesías, no creían en Él. Y aunque Él hacía milagros, y aunque Él sanaba enfermos, y aunque Él hacía muchas cosas que ninguna persona normal, hermano, podía hacer, ningún profeta había hecho, hermano, el Señor Jesús los estaba realizando, milagros, hermano. Y me dice la Escritura, mi querido hermano, que una ocasión mientras el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, entró en la sinagoga, hermana Sofía. Y cuando entró en la sinagoga, dice que abrió el rollo, la Biblia en aquel tiempo. Abrió el rollo y comenzó a leer, hermano Jesús. Y la escritura que comenzó a leer era Isaías 61. Y empezó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús, amados hermanos, estaba usando estas palabras proféticas del profeta Isaías y las está usando, amados hermanos, como una credencial, Chris. Eran sus credenciales que el Señor Jesús le está presentando a la gente para que entiendan, hermanos, y para que sepan en realidad quién es este, que no es realmente el hijo del carpintero, sino que es alguien muy especial. El Señor Jesús abre el rollo, repito, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel,
Pero aquí viene, hermanas, la credencial, Raquel. ¿Saben qué dijo Jesús después de que mencionó las mismas palabras del profeta Isaías? ¿Qué dijo? ¿Alguien sabe? ¿No? Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, si lo quieren leer ya después en la casa. Cumplimiento de una profecía, mi querido hermano. Y qué felicidad y qué privilegiados aquellos que estaban en la sinagoga, hermanos. Qué privilegio que cuando el Señor Jesús abre sus labios y al final de la lectura dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué bendición, mi hermano. Qué bendición. Este hijo supuestamente del carpintero, mi querido hermano, había venido a este mundo para liberar a la humanidad. Y por si había alguna duda en cuanto a quién era él, hermanos, él se está presentando a sí mismo como el libertador de los hombres. Él era el Mesías. Él era el ungido de Dios. Él era sobre quien, hermanos, estaba toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y así lo confirma, hermano, la siguiente frase donde dice: porque me ungió Jehová. Wow, hermano. Porque me ungió Jehová. Ahora el profeta Isaías, mi querido hermano, que para mí esta es una palabra, hermano, bien preciosa. Qué bendición, hermanos. Y qué privilegio de Isaías. El Espíritu de Dios estaba sobre él, Chris. El Espíritu de Dios lo estaba inspirando y lo había ungido. Mire esto, no era él el Mesías, ¿ok? Escuchen por favor, ni lo soy yo tampoco, hermanos, ni lo son ustedes tampoco. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando meditaba en esto me recordé de aquel acontecimiento, hermano Jesús, cuando a Juan el Bautista lo pusieron en la cárcel. Y por predicar la palabra de Dios, por predicar arrepentimiento. Pero a Juan el Bautista en una ocasión le preguntaron y le dijeron: ¿eres tú el Mesías? ¿Y qué dijo Juan, hermanos? No, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? ¿Y qué dijo Juan? Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué es lo que está clamando Ruth? Preparen el camino del Señor. Repito, hermanos, Isaías no era el Mesías. La unción que tenía Isaías, hermanos, en ese momento es muy distinta a la que tenía el Señor Jesús. Recuérdate, la palabra clave, si quieres, en Lucas, mi querido hermano, es: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías no mencionó esas palabras. Primero Isaías estaba profetizando solamente, aunque en realidad, mi querido hermano, recuerden algo: muchos de los siervos de Dios, aún alguno de ellos, el Señor le dijo: yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te escogí desde aún antes de que nacieras. Sí, Isaías, mi querido hermano, había sido escogido para algo muy especial. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Dios lo ungió para algo especial, pero no era él el Mesías. Y les decía, hermanos, qué privilegio para Isaías. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Hermanos, el Espíritu de Dios está aquí, está sobre nosotros. Somos ungidos de Dios, ¿verdad que todo amén? Sí, amén. Pero no somos el Mesías. No lo somos, mi querido hermano. Pero en la Biblia, mi querido hermano, yo veo que por su gracia y por su misericordia, tú y yo somos, mi querido hermano, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, mi querido hermano. Oye lo que dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y ya es que mi querido hermano, aunque los héroes de nuestros países lucharon por la libertad de los hombres, escuche qué triste, solamente, mi querido hermano, han logrado una libertad parcial. ¿Qué es esto? A medias, hermanos.
Pero ¿saben qué? El hombre no lo sabe. El hombre cree, amados hermanos, que en verdad es libre cuando no lo es. El día de ayer platicábamos, y aquí está Ruth si se acuerda, y hablábamos, hermano Jesús, de nuestra infancia en nuestros países. Hablábamos de que muchos fuimos muy pobres. Y decíamos, bueno, alguien de ellos decía, bueno, yo fui feliz en mi pobreza, yo lo fui, hermanos. En nuestras carencias o lo que sea, creo que todos nosotros fuimos felices. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando nosotros ahora miramos para atrás, éramos pobres, ¿sí o no? Pero mientras estábamos viviendo ese momento, no sabíamos que éramos pobres, ¿no es cierto? ¿Ve? Ahora nos damos cuenta que carecimos de muchas cosas, que nos faltaba esto, que nos faltaba lo otro, pero mientras lo estábamos viviendo, no sabíamos que éramos pobres. Se dieron unas estadísticas alarmantes, Carlos, acerca de los Estados Unidos, que hay millones de gentes, hermanos, diabéticos, pero que ¿qué? No lo saben, Carlos. No saben que son diabéticos. El virus está allí, la tendencia al diabetismo está allí, pero ellos no lo saben. En cualquier momento se va a manifestar. Nosotros, la gente, el mundo, hermano, muchas veces tiene una tendencia a creer que son libres cuando no lo son. Y eso, mi querido hermano, es algo muy triste. Les voy a decir de alguien a quien quiero mucho y que ojalá nunca le dé el diabetes, a mi Pablín, hermanos. Fue con el médico y el médico le dijo: te tienes que cuidar. Te tienes que cuidar porque estás en la orillita de que te dé el diabetes. Así que cuídate. Y la dieta cambió, hermanos, de este muchacho. Si nosotros, hermanos, no sabemos, si estamos engañándonos a nosotros mismos de que somos libres cuando no lo somos, es el engaño más grande que existe. ¿Se acuerdan? En alguna ocasión les dije que pregunté: ¿cuál es el engaño más grande, Chris? Y dijeron: engañar a Dios. La pregunta es: ¿podemos engañar a Dios? El engaño más grande que existe es engañarnos a nosotros mismos. Es ese, hermano, el engaño más grande. Y aunque en el frente de nuestras casas, amado hermano, nuestra bandera norteamericana, las barras y las estrellas ondee muy bonita o muy impresionante, mi querido hermano, tristemente muchos en los Estados Unidos, mi querido hermano, continúan siendo esclavos. Y quizás dentro de las iglesias cristianas también. La Biblia dice: el que comete pecado, ¿qué dice, hermanos? Esclavo es del pecado. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. La pregunta es, mi querido hermano, ¿quién de nosotros no ha cometido pecado? Todos hemos pecado. Entonces, amado hermano, ¿no hay esperanza para nosotros? Sí la hay, mi querido hermano. Les decía, yo tengo buenas nuevas para todos ustedes y para los que me están escuchando. Sí la hay. Porque sigue siendo, mi querido hermano, el apóstol Juan el que dice ahora: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es una organización, ni es que nuestra bandera norteamericana o mexicana o como se llame esté en alto, mi querido hermano. No, es que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, es lo que obra la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes de pasar, mi querido hermano, al siguiente punto, le quiero recordar, mi querido hermano, que tú y yo debemos procurar esa verdadera libertad. Analicemos nuestra vida, hermanos, y pidámosle a Dios que nos muestre la cadena que nos tiene atados.
Hace tiempo les compartí acerca de un herrero. Yo creo que todos saben lo que es herrero, los que hacen cosas de metal y todo eso. Este era un herrero, amados hermanos, alto, bien fuerte, bien dado. Y él, hermanos, le gustaba tomar. Él era famoso en el condado porque sus cadenas, hermano Jesús, eran irrompibles. Ni la yunta más fuerte ni nada podía romper las cadenas que este hombre herrero fabricaba. Y él siempre les ponía sus iniciales, como cualquier pintor que al final le pone su firma al cuadro. Este hombre, hermano, le ponía sus iniciales a las cadenas. Pero una noche, hermanos, se fue a la cantina, se emborrachó y en la borrachera mató a una persona. Vino la policía, lo agarraron, lo pusieron en la cárcel. Al otro día que él despertó de la borrachera, hermanos, miró las cadenas y se burló. Dijo: esto no me detiene a mí. Ni estas ni ningunas cadenas me van a detener a mí. Y trató de romperlas. Y lo hizo con más fuerza la segunda vez y la tercera vez, y se apalancó la tercera. Y entonces le picó la curiosidad y miró quién había fabricado las cadenas y se dio cuenta de que él las había fabricado. Inmediatamente, amados hermanos, desistió de tratar de romper las cadenas. ¿Por qué? Porque él sabía, amados hermanos, que sus cadenas eran irrompibles. Querido hermano, el pecado que tú y yo cometemos a escondidas, hermano, es irrompible. Y tú y yo, mi querido hermano, no las podemos romper. Pero las buenas nuevas siguen ahí. En Cristo podemos ser libres. Dice el versículo 1, sigue diciendo, hermanos, en su última parte: me ha enviado a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hermanos, ¿ustedes habían visto esta escritura de esta manera? ¿De qué hablo, hermano? De esto. Nosotros, hermano, tú y yo somos los portadores de esta completa libertad, hermano. Pero recuerda, no somos los libertadores, pero traemos a los esclavos del pecado, hermano, a los pies de aquel que sí los puede libertar y libertar completamente. Yo no sé si todos ustedes, hermanos, han tenido la experiencia de visitar cárceles, pero yo he visitado cárceles, hermanos, en donde la gente, escúchelo y espero que me crea la manera como le hablo. En la cárcel, hermanos, hay gente más libre que muchos de los que caminan por las calles de Modesto. Gente en las prisiones, mi querido hermano, han tenido su encuentro con Cristo Jesús y han sido verdaderamente libres. Hace algún tiempo, algunos años, yo les hablé de Domingo, hermanos. Domingo era igual que este herrero, hermana Sofía, un hombre altote y fuertezote. En Cortázar, antes de que nosotros viajáramos para acá, nos dio, hermano Jesús, por ir a visitar las prisiones de parte de nuestra iglesia. Y fuimos Juan Gerardo, yo y creo que el hermano Rosendo Raquel, los tres. Y llegamos, hermanos, y la cárcel muy diferente aquí, ustedes saben, pero había un patio y alrededor del patio estaban las cuartos de los prisioneros. Entonces se avisó que íbamos a venir nosotros, los protestantes, y llegamos, hermanos, y nos paramos allí. Esperábamos que fuera a haber sillas y gente escuchando y todo eso. Nadie había. Pero bueno, tenía una ventaja, hermano Jesús. ¿A dónde se iban los presos? ¿Ve? ¿A dónde se iban? Entonces yo empecé a predicar. Me dijo Rosendo: predique usted, hermano Sabi. Ok, le dije yo predico. Y como siempre, con un tamborcito, un panderito de este tamaño, Juan Gerardo con su guitarra, empezamos a cantar algunas alabanzas, hermanos. Domingo, para esto, hermanos, era el prisionero más malo de la cárcel. Jovita lo conoció a él. Era el prisionero más malo de la cárcel. Grandote y bien dado, algo así como Alejandro Raquel. Y resulta que empezamos a hablar, hermanos. Empecé a predicar, a cantar. Y al final no había nadie. Les dije: muy bien, yo sé que todos ustedes me oyeron. Y yo quiero hacerles una invitación bien simple.
quiero que entreguen su vida a Cristo Jesús. Les quiero pedir que lo hagan. Él quiere liberarlos. Afuera y adentro tenemos vicios, tenemos defectos, pero Dios nos quiere liberar completamente, sin importar que estemos en estas cuatro paredes. Hagan esta oración que yo voy a decir, pero háganla sintiéndola en su corazón, les dije. Y Señor Jesús, y hice la oración de fe que le llamamos nosotros. Antes de terminar la oración, hermanos, oí un sollozo. Oí un sollozo. Y en mi mente dije, gracias Señor, hay alguien que está aquí. Cuando abrí los ojos, hermana Sofía, era domingo. Era domingo, hermano Jesús, el más bravo de los prisioneros. Y estaba de rodillas enfrente de mí, hermanos, llorando como un niño. Y diciendo, cuando yo terminé de orar, dice, ahora siento lo que es la verdadera paz. Ya no me siento culpable, aunque lo soy, pero ya no me siento culpable porque Él ha perdonado mis pecados y me siento libre. Fíjese qué bonitas palabras de un hombre que está en la cárcel. Para abreviar, amados hermanos, igual que eso me pasó también en la cárcel de aquí de Modesto, Él hacía salir a los prisioneros. Un poquito a fuerzas, pero salían y los teníamos aquí sentaditos en el suelo y estaban oyendo y orábamos por sanidad y orábamos por salvación. Qué bonito, hermanos. Seguimos yendo 2-3 domingos antes de venirnos para los Estados Unidos. Y a mí me gusta escarbar. Le dije, ¿cómo te sientes, Domingo? Me dijo, me siento como un pájaro desenjaulado. Me siento libre, pastor. Amo a mi mujer de una manera distinta, a mis hijos de una manera distinta. Siento, decía él, que es una manera bien limpia, bien pura de amarlos. Y le digo, Domingo, es que es Dios amando a tu familia a través de ti, Domingo. Él te ha hecho libre. Disfruta esa libertad. Enséñale al Señor Jesús que te enseñe cómo usar esa libertad, aún aquí dentro de la prisión. Esa libertad que tú tienes ahora, compártela con otros y muéstrales el camino para obtener esa verdadera libertad. Por otro lado, amados hermanos, en uno de mis trabajos conocí a un compañero, se llama Roberto Martínez. Y una vez me lo encontré en el portal de la iglesia, del pueblo. Pero él fue mi amigo, hermanos, en el trabajo donde estuve en México. Ganábamos bien, pero el lunes ya estaba pidiendo él dinero prestado para el autobús. ¿Por qué? Porque desde el viernes que salíamos, hermanos, se iba a tomar y se iba con las muchachas, decía él. Y el lunes ya no traía dinero. Él no estaba en la cárcel, hermanos, pero estaba siendo prisionero del pecado y de los vicios, hermanos, que caen a nuestras vidas. Recuerda que le dije, mi querido hermano, que nosotros mismos debemos estar seguros de tener esa libertad. Por eso, mire, esta es una cita bíblica que usted escríbala si quiere para que luego la medite en la casa. El apóstol Pedro dice, segunda de Pedro, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pidamos al Señor, mi querido hermano, que no nos estemos engañando a nosotros mismos, enseñando, tratando de compartir una libertad que nosotros mismos no tenemos. Había en nuestro pueblo, hermana Sofía, a nosotros nos daba risa en aquel tiempo. Primero, Carlos, había un señor que cargaba una silla en su espalda, vacía, Miguelillo. Y con las tijeras en la mano iba gritando que pelaban los niños. No pelamos los niños, decía. Para la gente pobre, pobrecita. Cobraba muy barato. Pero había otro. Y este otro, hermanos, me recuerda a mí, decía, no sobamos los lastimados. ¿Y qué creen, hermanos? Él estaba bien enfermo de su columna. ¿Entienden la idea cuando les digo eso?
No podemos hablar de libertad, mi querido hermano, cuando nosotros somos esclavos, o cuando nosotros estamos, hermanos, atados. ¿Por qué cadenas, hermano? No me preguntes a mí, pregúntale a Dios. O quizás tú lo sabes, pero no quieres reconocerlo. Como cristianos, hermano, ¿en qué podemos fallar? Ay, hermanos, en todo lo que los del mundo fallan, nosotros también fallamos. Sabino, ¿podrá hacer esto? Sí, mi hermano. ¿Cuántos muchachos, hermano, no se han acercado a mí a decirme: pastor, quiero que ores por mí, porque la pornografía me tiene atado? Y son hijos de cristianos y asisten a la iglesia y tocan en la música, hermanos. ¿Ve? Y el papá, la mamá, los hermanos de la iglesia, el líder de la alabanza, no se da cuenta. Pero está siendo oprimido, hermano, esclavizado por la cadena de la pornografía, del alcohol, hermanos. Sabino, los cristianos toman, hermano, de escondidas, pero toman. Me recuerdo que en la memorial, tantas memorias bonitas que tenemos de allá, pero había alguien que cuando entraba a la iglesia, hermanos, dejaba su botellita de alcohol o de licor en uno de los árboles de la iglesia. Y otros en muchas iglesias cristianas, hasta las iglesias, hermanos, les ponen ceniceros. ¿Han visto esas iglesias? Pero decimos, mi querido hermano, que somos libres y seguimos siendo, ayúdenme, cleptómanos. ¿Saben qué es eso? Seguimos robando. ¿Ves? Alguien decía: entro a una tienda y no puedo salir con las manos vacías, me tengo que robar algo. Hermano, ¿y qué del chisme? Aquí no hay de esos, ¿verdad? ¿Y qué del chisme, mi querido hermano? Oye, ¿y qué del orgullo? Esas son cosas, hermano, que no se ven, algunas de ellas, pero que ahí están, Chris. La envidia, mi querido hermano, las malas palabras. Hay veces que en nuestras casas, hermanos, hablamos feo y nuestros niños aprenden todo lo que ven, acuérdate. Ellos no aprenden lo que les enseñas. ¿Sabían esa palabra? Ellos no aprenden lo que les enseñan, ellos aprenden lo que ven. Eso es lo que ellos aprenden, mi querido hermano. El rencor, el espíritu altivo, mi querido hermano. Pidámosle a Dios, amados hermanos, que nos revele qué cosa es eso que nos tiene amarrados y que nos liberte completamente. Él me envió, dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Mirábamos en la escuela dominical, hermanos, acerca del candelabro de oro que está en el lugar santo, que tiene 7 brazos. Me preguntaban, ¿por qué 7? Pues que 7 es el número perfecto. 7 es el número de la totalidad, mi querido hermano. Levantémonos, mi querido hermano, libres de toda culpa, y proclamemos que este es el año del jubileo. ¿Qué es jubileo? Levítico 25, hermanos. Busquen allí lo que era el jubileo. Está basado, hermanos, en esto que les estoy diciendo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. 50 años, hermanos. Ustedes van a ver, si lo escribieron la escritura, era el tiempo, hermanos, en el que se daba, en el que se manifestaba más plenamente la justicia, la paz y el perdón de Dios. Era el tiempo, amados hermanos, le llamaban algunos el año sabático. La tierra se dejaba descansar, todos los esclavos eran puestos en libertad, había perdón. Era algo hermoso, hermanos, el jubileo. Y era una costumbre judía. Algunos dicen que ya no se celebra esto del jubileo porque hay ciertos requisitos que tenía que haber para que hubiera jubileo. Y supuestamente ahora ya no hay algunas de estas cosas.
Pero dice la Escritura, Él me envió a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Por eso les decía, hermanos, levantémonos nosotros, los poquitos que somos, hermanos, levantémonos libres de toda culpa y proclamemos a las gentes que este es el año del jubileo. El año, mi querido hermano, de dar libertad a los cautivos. Dios está dispuesto a perdonar a todos aquellos que han cometido pecado, incluidos nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo juzgamos a nuestros padres? Y a veces eso lo venimos arrastrando, que papá engañó a mamá y yo agarré un rencor, que mi papá tiene hijos con otras mujeres y yo agarré rencor. Hermano, todo eso nos hace daño. Tenemos que ser libres, hermanos, para poder hablarles a otros de la verdadera libertad que hay en Cristo. Por eso acuérdense, hermano, nosotros tenemos que tener esa libertad. Sí, amén. Para poderles hablar a otros de esa libertad. Acuérdate, en alguna ocasión alguien me dijo, íbamos caminando, miramos a unos drogadictos allí tirados, todos sucios, y alguien decía, yo no sé cómo a esta gente ni Dios las ama. Y yo le decía, yo las amo. Estás loco, me decía. Pero hermano Jesús, si Dios las ama, ¿quién soy yo para no amarlos? Si Dios perdonó a papá y a mamá por los engaños con la mamá, o al revés, a la mamá con el esposo, porque también mujeres engañan a los maridos. Hermanos, si esta gente se arrepintió y pidió perdón, ¿quién somos nosotros, hermanos, para no perdonar? Y nos hacemos daño a nosotros mismos porque venimos jalando y arrastrando ese espíritu de amargura, hermano. Pero decimos, vivimos en un país libre. Y somos libres cuando no lo somos, hermanos. Que Dios tenga de misericordia de nosotros, amados hermanos, y que para que podamos hablar de libertad, nosotros tengamos libertad. Hablemos que todavía, hermano, este año Dios tiene misericordia de nosotros. Escuche, quizás sea el último, no sé. No estoy diciendo fecha de que Cristo vendrá, no sé, hermano. Pero tenemos que hablar, tenemos que pedir a Dios, hermanos, que abra nuestros labios para proclamar a las gentes de la verdadera libertad. Digamos, hermanos, a los oprimidos que pueden venir a la liberación gloriosa que, como a toda creación de Dios, hermanos, podemos tener en Cristo Jesús. Amén. Y el día de venganza del Dios nuestro, dice el versículo 2. Y el día de venganza del Dios nuestro. En mi mente yo dije, Señor, pues el mensaje venía más o menos bonito, pero esto es palabra de Dios, hermanos. Decía un predicador, por hablar palabras como esta, a los pastores no los quieren, porque dicen verdades y les duele a las gentes, y dejan de ir a la iglesia y ya no diezman. Yo me preguntaba, cuando oía a este pastor, yo me preguntaba, hermanos, y decía, ¿habrá gente en la iglesia de Joel Osteen que ya no vaya por sus predicaciones? Le subrayo esa palabra. Le repito, y no me tiene que contestar. ¿Habrá gente en la iglesia de Joel Osteen que deje de ir por las predicaciones de Joel? Me encontré un día de estos a alguien, yo lo aprecio bastante, es buena gente. Venía aquí a la iglesia y me lo encontré y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, gusto de verte, pastor. Y le dije, igualmente. Y le dije, ya no te veo en la iglesia. Y dice, no, ahora estoy yendo. Y me dijo, pero es una iglesia muy grande. Me dijo, yo no estoy a gusto. A mí me gustan los grupos pequeños. Y le dije, pues regresa. Ahí está la iglesia y tú sabes que eres apreciado y vas a ser bienvenido. Y me dijo, sí voy a ir, me dijo, pero a la inauguración del edificio. Ok, le dije, como quiera, no te olvides y recuerda que, al menos de mi parte, le dije, y iba con mis twins, y le dije, y mis twins te aprecian bastante. Ok, dice, lo voy a tomar en cuenta. Si acaso, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo pienso,
imaginándome, hermanos, yo no conozco a nadie de la iglesia de Joel Osteen ni nada por el estilo. Pero quizás si alguien deje de ir a la iglesia de Joel, va a ser porque es mucha gente, 20,000 gentes o 15,000, es mucha gente. Si a mí se me hace mucha gente, 2,000 gentes en el Calvary Temple, ahora se imaginan allá. Pero la pregunta que les hice fue, ¿dejarán de ir por los mensajes de Joel Osteen? Yo pienso que no, hermanos. ¿Por qué? Porque los mensajes de Joel Osteen, ya les dije una vez, hermano, yo quiero mucho a Joel. A su papá lo conocí, lo respeté, lo quise mucho. A Joel igual, es un joven con carisma que Dios podría usar, hermanos, con mucho poder. Pero me da tristeza, y ustedes pueden ir al YouTube, hermanos, y buscar Joel Osteen o los mensajes de Joel Osteen, y en especial, hermanos, busquen la entrevista que Larry King le hizo a Joel Osteen. Y le dice, tú no hablas de pecado en la iglesia. Y Joel dice, ¿por qué voy a hablar de pecado? Ya la gente tiene suficientes problemas como para yo hablarles de pecado y ponerles una carga más. Hermano, en la iglesia que me hablen a mí de positivismo, en la iglesia que me hablen a mí de que Dios es amor, en la iglesia que me hablen a mí de que todo está bien, de que todo lo que estoy haciendo está correcto, allí me quedo, hermano. Por eso otra vez espero que entiendas la pregunta: ¿quién deja la iglesia de Joel Osteen por sus predicaciones? Nadie, hermano. Pero solo le digo a Joel, hermanos, y a muchos otros, que un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y el día de venganza del Dios nuestro, dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene la vida. Escuche, la Escritura no se para allí. Pero el que no cree, dice, no verá la vida, escuche, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Alguien me dijo, esto no es cierto, Dios no se enoja con nosotros porque Dios es amor. Amén, Dios es amor. Pero también dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué quiere decir horrenda? ¿Algo bonito? Algo terrible, hermanos. Algo terrible, Cristo va a hacer caer en las manos del Dios vivo. Esto es, si va a ser tu juez, no tu salvador. Él quiere ser nuestro salvador, hermanos. Él quiere ser nuestro libertador. Él quiere que viva. Hermano, mire, nos pasamos la vida entera, Señor, queremos vivir en la eternidad. Queremos ser felices allá contigo. Queremos ser libres allá contigo. Todo lo aventamos allá arriba con Dios. Desde aquí tenemos que aprender, hermanos, a ser libres y a vivir en santidad para poder ser felices, hermanos. Señor, ayúdanos. Por eso el apóstol Pablo dice, Isaías, Sabino, Pedro, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Un día vamos a dar cuenta delante de Dios, acuérdense. Yo enseñé, amados hermanos, a mis hijos a darle gracias a Dios por el país que escogimos para vivir y que nos dio la oportunidad de ser ciudadanos de esta gran nación. El viernes pasado, hermanos, celebramos 238 años de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo estoy feliz de vivir aquí, hermanos. Hay una abogada en la televisión que salió un programa y donde ella dijo estas palabras, y yo estoy de acuerdo con ella. Estados Unidos no es el país perfecto, pero es el mejor país del mundo para vivir. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros disfrutamos de libertades que muchos países no tienen. Entre ellas, hermanos, la libertad religiosa. Con esa libertad, mi querido hermano, tú y yo podemos hablarles a todos del libertador de los hombres. Podemos predicar con bocinas, con micrófonos, salir a la calle y repartir esa literatura que vamos a ir a hacer. Hermanos, hay países que no tienen esta libertad. Nosotros la tenemos, mi querido hermano.
Sigamos orando, pues, amados hermanos, para que nuestro país siga siendo una nación bajo Dios, con libertad, pero una libertad plena en Cristo Jesús y justicia para todos. Me gustó mucho el texto que tiene el boletín de la iglesia de hoy. Y si me recuerdo, y si todavía estoy en el ministerio, me gustaría predicar el próximo año en el Independence Day acerca de este texto. Es un texto bien bonito, pero a la vez, amados hermanos, es una queja de Dios. La lectura está en 2 de Crónicas 7:14 y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, oiga, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si este pueblo, este que clama mi nombre, se humillare, es lo que Dios quiere de nosotros, mi querido hermano, que reconozcamos que hay algo que nos tiene amarrados, que reconozcamos que nuestro orgullo de hombres machos o de mujeres liberales, o yo no sé, hermanos, o que mi papá fue de este carácter y yo también soy recio, macho. No, hermanos, Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Seamos humildes, mis amados hermanos. Pidamos a Dios que nos liberte y oremos por esta nación. Y para terminar, hermanos, les doy una razón por qué orar por esta nación. La mayoría de los que están aquí, yo incluido, creo que soy el más viejito, pues ya vivimos nuestra vida, ya tenemos cierta edad. Pero aquí viven nuestros hijos, hermanos. Aquí viven nuestros nietos. Sara y Miguelillo tienen que orar y ayunar y clamar por esta nación. Acuérdense, si somos bien francos y honestos y abrimos los ojos, hermanos, las situaciones van de mal en peor. ¿Qué cosas va a ver Misael? Si nosotros, Chris, estamos maravillados, sorprendidos de la ciencia, cómo ha avanzado y cómo la tecnología está, y las cosas que poco a poco se nos están prohibiendo en el ámbito religioso, ¿qué irá a ver Misael cuando sea un adulto? Oremos, hermanos, les repito, esa debe de ser una razón o la razón de más peso, hermano, para que clamemos por esta nación. Nuestros hijos y nuestros nietos y sus hijos después de ellos. Y acuérdate de algo, nosotros escogimos esta nación para vivir. Oremos por ella, para que Dios la bendiga grandemente y que nos dé también un espíritu de patriotismo, hermanos, para ser ciudadanos, hombres y mujeres que honren esta nación. Vamos a orar. Padre santo y bueno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de Isaías, venimos ante ti, Señor, para darte las gracias por el libertador, Señor, que tú preparaste y enviaste para la humanidad. Si bien nuestros héroes lucharon y murieron por un solo país, tú, Cristo Jesús, quisiste venir y morir por toda la humanidad, para dar a cada uno de nosotros, si la queremos, la verdadera libertad. Querido Dios, habla nuestros corazones, habla nuestra mente y déjanos saber si aún somos esclavos de algo que nos tenga atados, mi Señor. Así como le hablabas a Samuel, Padre, háblanos a nosotros como tú quieras. Pero déjanos saber, Señor, el nombre de esa cadena que nos tiene atados.
Queremos, Dios, que la rompas en el poder de Jesús. El miedo, el temor, la angustia, la desesperación, el miedo al futuro, Señor, aún puede ser algo que nos tiene atados y que no nos deja vivir en plena libertad, Señor. Rompe toda cadena, todo aquello que no viene de ti, Señor, rómpelo y déjanos libres completamente para la gloria y para la honra de tu nombre. Queremos levantarnos en poder, ir y repartir esa literatura que tú ungirás con tu presencia allí, con tu Espíritu Santo. Pero deja que la gente, Señor, mire en nosotros esa libertad de la que hablaremos. No queremos que ellos nos miren y nos digan: si tú estás atado, si tú tienes este problema, si tú tienes esta lucha, Señor, déjanos decirle: teníamos, porque Cristo nos libertó. Te damos gracias porque vivimos en este país, el país que fluye leche y miel, pero que me da tristeza decirlo, mi Señor, se está alejando de ti. Y nosotros sabemos por tu historia, por tu libro santo, tu Biblia, que cuando un hombre, una mujer, una pareja, una familia, una ciudad, un estado o un país se aleja de ti, la tragedia va a venir sobre ellos. Señor, oramos por esta nación en la que la mayoría de los que estamos aquí escogimos vivir. Y gracias, Señor, porque se nos dio la oportunidad de ser ciudadanos de esta gran nación. Queremos poner nuestro grano de arena y pedirte, Señor, por el presidente y pedirte por los gobernantes, mi Señor, para que no se olviden de ti. Gracias por los 238 años de libertad que tiene esta nación. Ayúdanos, Señor, para vivir la libertad, no en libertinaje, mi Dios. Ayúdanos para enseñar a nuestros hijos a crecer libres, a crecer con una mente sana, a crecer siendo salvos por tu gracia. Llévanos con tu bendición, querido Dios, de este lugar. Y gracias por este país una vez más. Bendícelo grandemente y que a ti sea la gloria y la honra, hoy y siempre y por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Los quiero mucho. Y no se les olvide el miércoles, el viernes, el culto es en la casa de la hermana Toledo. No la dejen solita, hermana Sofía, hermana.